Mi nombre es Yane Millones, asesora principal de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Hoy, martes 27 de octubre, se da inicio a la primera audiencia virtual descentralizada con el tema principal hacia una ley de juventudes. Damos la bienvenida al señor Juan José Díaz Dios, alcalde de la provincia de Piura. Adelante, señor alcalde Díaz Dios. Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, regidor Darwin Hernández, presidente de la Comisión de Cultura de la Municipalidad Provincial de Piura. Mi calidad de alcalde de esta municipalidad, desde nuestra Piura, evidentemente nos sentimos contentos, orgullosos de recibirlos. La juventud tiene un especial espacio en esta gestión, señor congresista, tal cual creo que hemos conversado reiteradas oportunidades, tenemos que sumar esfuerzos para, en este caso, quizás allanar un poco el camino a la juventud. Quien les habla tiene ya 39 años, tengo que decir, tiene ya. Empezamos en política a los 22, 23 años. Fui parlamentario poco antes de cumplir los 30 años. Y en este caso concreto, ya como alcalde, hemos podido, creo que de una manera muy acertada, dar un espacio de ello mayoritario a los jóvenes de Piura para que puedan pasar. En caso hablábamos un poco de Darwin, nos conocimos cuando yo era congresista y él era parlamentario joven de este programa tan bueno que tiene el Congreso de la República, donde efectivamente forma, capacita, prepara a los jóvenes para los retos que puedan venir más adelante. Con mucho gusto puedo estar dándoles esta bienvenida, teniendo a Darwin al lado mío como presidente de la Comisión de Cultura, y sin lugar a dudas nos dará muchas más satisfacciones a la ciudad. Entonces, señor presidente, sea usted bienvenido, esta es su casa. Creo que todas las iniciativas que podamos conversar y trabajar de la mano serán buenas para la juventud. Sé que van a debatir hacia una ley de juventudes, y lo bonito del Congreso es pues poder debatir, poder intercambiar opiniones. Particularmente no soy muy, y quizá esto no sea muy mayoritario, pero no soy muy afín a una ley, por ejemplo, de cuotas, ya sea cuotas de jóvenes, cuotas, no creo que sea la solución. Yo particularmente creo que en el mundo de la política el joven tiene muchísimo que dar, no solamente desde la campaña, evidentemente la gestión está descontado, pero creo que hay que ganarnos, y eso es lo que me gustaría que también se debata, ¿no? ¿Cómo hacer para que estas iniciativas de jóvenes líderes puedan efectivamente visibilizarse? Ahora diría yo que tenemos la ventaja de hacer una campaña, de estar en política. Ahora mismo que se acercan unas elecciones generales, en el contexto del coronavirus, en el contexto de la pandemia, va a ser muy complicado tener una campaña como la solíamos conocer. De manera que ya varios expertos, varios analistas adelantan que será una campaña más de redes sociales, será una campaña más digital. Y oh sorpresa, ¿quiénes son los que manejan mejor las redes sociales, los medios digitales? Los jóvenes. Entonces veamos de alguna manera las fortalezas, las capacidades que tenemos para poder aportar a la política. Y si me permiten también de lo que he aprendido, la juventud tiene muchísimo ímpetu. Tenemos la obligación, por supuesto, de prepararnos para. Estoy seguro que todos estamos de acuerdo que el principal acto de corrupción que puede haber es aceptar o postular a un cargo para el cual no estamos preparados. Estoy seguro que eso no les va a pasar. Como jóvenes tienen el deber de seguir preparándonos para llegar a los puestos que en todo caso nuestra vocación así nos haya dictado. Y dentro de ese caminar, me atrevo a comentarles un poco esta experiencia. Siempre es bueno rodearse de personas que ya hayan transitado este camino un poco, ¿no? La juventud nos da mucho el ímpetu, pero siempre es bueno escuchar a las personas que quizás ya tengan un poco también precisamente más de experiencia. No quisiera extenderme más. Insisto, para nosotros es un gusto recibirlos en esta su casa, la Municipalidad Provincial de Piura. No será la última vez. Estoy seguro que con el congresista Dioses tenemos apellidos poco similares, por cierto, seguramente algún familiar nuestro tenemos en común.
Insisto, congresista, esta es su casa, todas las iniciativas que podamos tener, los pilotos que podamos realizar desde la municipalidad para eso, visibilizar a líderes nuevos en los cuales seguramente Piura pondrá todas sus ilusiones, todos sus proyectos. Cuenta con nosotros, señor congresista. Muchas gracias, señor presidente, porque usted nos, de alguna manera, también nos puso este tema de la juventud, esta importante audiencia. Y ya seguramente usted nos hará llegar algunas conclusiones e ideas en las cuales nosotros podamos sumar a este trabajo tan bonito. Muchas gracias, señor congresista. Gracias, señor presidente de la Comisión de Cultura de la Municipalidad Provincial de Piura. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde Juan José Díaz Díaz. Voy a ceder el uso de la palabra al señor congresista Raimundo Dioses Guzmán, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero expresar nuestra gratitud al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, Juan Díaz, y sobre todo por esta apertura que ha tenido desde un inicio a través de la Comisión de Cultura, de aperturar este espacio desde este gobierno local que representa a los jóvenes y a los vecinos de nuestra región Piura, y en representación de todos los parlamentarios de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, estimado alcalde, nuestra gratitud por habernos brindado la hospitalidad y la apertura para desde aquí, desde este salón importante de la Municipalidad Provincial de Piura, y desde este espacio donde está el héroe máximo del milenio, don Miguel Grau Seminario, cuyos valores han quedado inculcados a lo largo y ancho del Perú, en el sentido de su caballerosidad, ¿no?, de su hidalguía, de su valentía para defender no solamente a la provincia de Paita que representó en su momento, sino para defender los sagrados intereses de la patria, que el heroísmo de Grau, sus principios, sus valores sean una antorcha que guíen a la juventud en este desafío que tenemos por delante como país y como patria. Usted, estimado alcalde, lo ha señalado muy bien también al indicar que tenemos como presidente de la Comisión de Cultura y que la vez pasada nos atendió también en la Pinacoteca y que ha sido parte del programa de parlamentarios jóvenes. El Congreso tiene espacios de donde podemos llegar a la ciudadanía, a la población, con este tipo de oportunidades, de espacios para que la ciudadanía pueda expresarse y manifestarse. En esta oportunidad, a iniciativa de la Red Nacional de Juventudes, que abarca a nivel de todas las regiones grupos de jóvenes que han tenido a bien sistematizar una propuesta de gobernanza para la juventud, que nació con el Consejo Nacional de la Juventud y que en su momento tenía un espacio o un rango ministerial, pero que luego fue llevado a una Secretaría de Juventudes, quitándole ese protagonismo que tenía dentro de las políticas públicas de la juventud. Entonces ellos han presentado una iniciativa legislativa que personalmente la he hecho mía para someterla al debate nacional de los jóvenes, y luego del debate, estimado alcalde, como usted también ya ha tenido experiencia, del debate que se dé a nivel de la comisión en su momento con los dictámenes, con los informes que podamos tener también de las entidades correspondientes, podemos llevarlo al pleno y poder debatir lo que podría y lo que quiere la juventud, una ley de juventudes. Con estas palabras, alcalde, quiero expresarle nuestra gratitud y al mismo tiempo a todas las organizaciones de jóvenes que están conectados, expresarles que la Comisión de Educación, Juventud y Cultura va a tener abiertas las puertas, aperturado el debate para generar a partir de hoy este gran debate que necesita el país y de esta manera en su momento tener un dictamen de la Ley de las Juventudes. Muy buenas tardes para todos y esperamos la participación de los invitados y luego de los representantes de los grupos juveniles con la finalidad de que esta audiencia cumpla con el propósito que es difundir este proyecto de ley y al mismo tiempo recoger las primeras iniciativas el día de hoy. Muchas gracias, alcalde. Bienvenidos todos los jóvenes que están conectados. Muchas gracias, señor congresista.
Iniciamos esta audiencia virtual descentralizada con la presentación virtual de la licenciada Viviana Natalie Cruzado de la Vega, representante del Ministerio del Trabajo, con el tema El diagnóstico del empleo juvenil. Adelante, licenciada Cruzado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy directora de la Dirección de Investigación Socioeconómica Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bueno, tengo una presentación donde contamos la propuesta del sector para atender la problemática laboral de los jóvenes. A ver, voy a ver si la puedo presentar ahora. Vamos a ver luego. ¿Se ve, perdón? No, ¿No? señora Cruzado, no. A ver. ¿O me podría indicar cuál es la opción para compartir pantalla? Sí, en la parte inferior del menú, al costado del icono del micrófono, hay un cuadrito con una flechita. Haz clic ahí mirando para... hacia abajo. Ok. No, una flechita mirando hacia arriba. Y ahí haces clic y te va a dar la opción para seleccionar tu archivo. De acuerdo. Creo que ya estoy. Sí, ya está cargando, creo, me parece. Tienes que ejecutar tu... O es PDF, no lo sé, ¿no? No, es un PPT. Ejecuta tu PPT para que se pueda ver. Ya, está bien, sí se visualiza. De acuerdo. Ya, ok. Gracias. Ok. Bueno, la problemática de los jóvenes, que bueno, no solo ocurre acá en Perú, sino en varios países del mundo, ha sido parte de la agenda del gobierno, bueno, de varios gobiernos. Y bueno, y esta gestión en particular está trabajando en una propuesta para promover el empleo formal, que parte de un diagnóstico de la situación de los jóvenes. Un segundo. Que obedece a varios factores, ¿no? Es una problemática multicausal y que se refleja en estos indicadores, que son indicadores antes de la crisis de la pandemia, pero que revelan ya estos factores estructurales que determinan una baja empleabilidad de los jóvenes. La tasa de desempleo juvenil tradicionalmente ha estado casi... es 4 veces mayor que la tasa de desempleo de los adultos. Particularmente es más alta también en los más jóvenes, en el grupo de 18 a 24 años. Además, también las tasas de informalidad en el grupo de jóvenes, tanto de 18 a 29 y también con mayor incidencia en el grupo de 18 a 24 años, son superiores al promedio. Están en 82% para el grupo de 18 a 24 años y bueno, en las mujeres también, en el grupo de mujeres jóvenes también la problemática se acentúa. Ahora, el tema del desempleo afecta a todos los jóvenes independientemente del nivel educativo. De hecho, el 67% de jóvenes desempleados tiene educación básica completa y el 24% tiene superior completa. Mientras que la informalidad es algo que afecta más a los jóvenes con menor nivel educativo, ¿no? En este caso, solo 15% tiene superior completa. También se observa dentro de los jóvenes ya profesionales que están laborando altas tasas de inadecuación ocupacional, ¿no? Alcanzando el 62%.
Esta inadecuación ocupacional se refleja también, así como la informalidad, en salarios menores para los jóvenes, ¿no? Que equivalen a 30% del salario de un trabajo informal y 12% menos en relación a un trabajo formal. Otro factor que afecta a los jóvenes es el problema de la inactividad. Ahí hay dos grupos, los ninis, que son los jóvenes que no estudian ni trabajan, pero están buscando empleo, y los ni-ni-ni, ¿no? Que son los jóvenes que no estudian, no trabajan, pero no están buscando empleo, ¿no? Que ya forman parte de la población inactiva y que comprende normalmente el grupo de los desalentados. La caracterización de este grupo muestra a 2019 más de 1 millón de jóvenes ni-ni-ni, y que el 70% de estos jóvenes ni-ni-ni son mujeres. Hay el 60%, la mayoría ha culminado la educación básica. Hay un 12% que tiene superior completa, incluso. Y bueno, la mayoría está en el grupo de 18 a 24 años. Ahora, dentro de los jóvenes que se encuentran laborando en un empleo en el sector asalariado formal, se observa que la tasa de rotación es el doble que para los adultos, ¿no? Alrededor de 12% entre los jóvenes de 18 a 29 años versus el 6% que se observa para los adultos, ¿no? Lo que a su vez genera un círculo vicioso porque impide que se consoliden aprendizajes a través de las competencias que se adquieren en el desempeño del trabajo. La literatura al respecto ayuda a identificar, que estudia la problemática de los jóvenes y la razón de cuáles son las razones detrás de estos indicadores. Se puede clasificar en 4 grupos. Algunas de las causas que se han identificado para explicar las mayores tasas de desempleo de los jóvenes es justamente la limitada experiencia. Son personas que están transitando de la educación a una vida laboral, no tienen experiencia laboral previa certificada, lo cual puede ser una barrera en el momento de buscar empleo. También no tienen contactos, hay un menor capital social, o no saben dónde están los empleos. Entonces hay un problema de asimetría de la información que hace que la demanda no se conecte con la oferta laboral. Y bueno, también muchos jóvenes pueden presentar algunas brechas de habilidades técnicas si es que no han cursado algunos estudios superiores o algunos estudios técnicos, algunas brechas también socioemocionales, que es algo que reportan mucho las empresas. Las habilidades socioemocionales como un factor clave para el desempeño de los trabajadores en las empresas. Y bueno, muchos de estos factores están asociados también a que se observen tasas de informalidad bastante altas en el caso de los jóvenes, ¿no? El hecho de no tener experiencia, lo que los limita a conseguir un trabajo en el sector formal asalariado, conlleva a su vez a que muchos se empleen en el sector informal. Hay alguna literatura también que documenta cierta preferencia de los jóvenes por la informalidad, pero eso es algo bastante marginal. Algunos beneficios de la informalidad son justamente la mayor flexibilidad que podrían tener. Y bueno, y las causas que están detrás de la inadecuación laboral que se han podido identificar son ya un tema más estructural que tiene que ver con el desajuste entre la oferta educativa y la demanda laboral. Que bueno, podemos decir que esto viene desde la educación básica, pero que se reproduce también en la capacitación laboral y en la formación por el empleo que entregan los programas del ministerio. Hay asimetría, los jóvenes no tienen toda la información completa para tomar las decisiones sobre su formación en función a lo que demanda el sector productivo. Y bueno, también como consecuencia de
que se están insertando, buscan insertarse al mercado, muchos de ellos tienen limitada experiencia laboral específica al sector al que quieren incorporarse. Y dentro de los factores que promueven la inactividad en los jóvenes, tradicionalmente hay desencadenantes de riesgo, como el embarazo adolescente, la maternidad, la carga familiar, asociada también a los roles de género, ¿no? Que es lo que hace que afecte principalmente o en mayor medida a las mujeres. Entonces, digamos que estas son las causas de un problema mayor, que sería la baja empleabilidad de los jóvenes en el sector formal. En esta diapositiva se reseñan algunos documentos, fuentes que analizan esta problemática, que identifica la limitada experiencia laboral de los jóvenes, la selección adversa en la contratación de jóvenes, es decir, como muchos de ellos no tienen cómo certificar o señalizar su nivel de sus habilidades, no son contratados por eso, ¿no? El empleador enfrenta un problema de asimetría de la información en el momento de contratar al joven, porque no tiene cómo certificar su nivel de productividad o las habilidades que tiene. Y bueno, también ya algunas encuestas han documentado un problema de brechas de habilidades, que en realidad no se ciñe a los jóvenes, sino que es en general para toda la PEA. La ENHAT, que es la encuesta de habilidades que se hizo en el 2017, mostró que el 47% de empresas reportaba que contaba con vacantes que no podía llenar, y que la mayoría de estas, el 76%, no podían llenarse a causa de la falta de habilidades. Dentro de esta falta de habilidades, las habilidades socioemocionales representaban el mayor porcentaje, por encima de las habilidades técnicas incluso. Y bueno, y hay estudios también que documentan que los retornos de las habilidades cognitivas y habilidades socioemocionales sobre el ingreso serían significativos. Y bueno, a partir de algunas entrevistas que hemos realizado con empresas respecto a su experiencia con jóvenes, lo que nos han reportado es que muchas de ellas prefieren capacitarlos en la empresa, porque así está más alineado a los requerimientos que necesitan. Y claro, y en ese caso no requerirían experiencia laboral previa. Hay algunos que también comentaban que los jóvenes podrían ser muy volátiles, o también el tema de la rotación, que podría ser más alta en los jóvenes que en personas adultas. También saltó el tema de las brechas socioemocionales, ¿no? Que es algo que para las empresas es, más que las habilidades técnicas, es un requisito clave a la hora de seleccionar a su personal. Bueno, y esa es la situación, digamos, estructural de los indicadores que hemos visto que miden las condiciones y la situación laboral de los jóvenes. Pero bueno, en el contexto de la crisis, también la experiencia previa y la evidencia al respecto también muestran que los jóvenes son un grupo particularmente vulnerable en contextos de crisis económica. Y muchas instituciones y organismos internacionales alertan de las consecuencias que puede tener en particular la crisis actual sobre las trayectorias futuras de los jóvenes, ¿no? En la medida que el primer empleo o las oportunidades que tienes en tu primer empleo van a determinar o pueden ser determinantes en tu trayectoria y tus oportunidades laborales futuras. Por eso es que es tan importante poder atender a los jóvenes en este momento, ¿no? En su momento de transición, ¿no? De la escuela al mercado laboral, porque tiene consecuencias de largo plazo, ¿no? En sus trayectorias y también en el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Y bueno, algunas de estas causas que hacen que los jóvenes sean más vulnerables en el contexto de crisis son que, bueno, son los primeros en perder su empleo, justamente por los factores que ya hemos comentado antes, por el tema de la experiencia, de las habilidades, de la falta de capital social, de contactos, falta de ahorros también para generar emprendimientos. Muchos están empleados en trabajos a tiempo parcial y en los sectores que han sido más afectados por la crisis. Debido a la crisis, también muchos de ellos que han perdido su empleo o que sus familias han perdido su empleo, han tenido que interrumpir sus actividades educativas y formativas, y esto incrementa el riesgo de que los jóvenes desacumulen habilidades, ¿no? Si no estudian ni trabajan, que son los dos medios principales a través del cual se adquieren habilidades, esto se incrementa el riesgo de que sean empleables, ¿no? Si esta situación se prolonga. Y bueno, de hecho ya algunos datos preliminares que seguro los representantes de educación manejan mejor ya muestran que el nivel de deserción de la educación superior, tanto en universidades como en institutos, se ha incrementado de manera considerable. El otro factor que también se ha identificado en la literatura que hace más vulnerable a los jóvenes son que, bueno, ya van a enfrentar mayores dificultades para encontrar un empleo, ¿no? En un mercado donde hay mayor competencia. Y, por tanto, esta dificultad para encontrar empleo, sumado a algunos factores como el desaliento, pueden hacer que los jóvenes se incorporen en el sector informal, con lo cual sus probabilidades de volver al sector formal se limitan, o también que queden segregados. Y la evidencia muestra que esto puede tener efectos de largo plazo, ¿no? En las oportunidades laborales que tengan en el futuro, ¿no? Y que la brecha salarial esto se puede mantener por bastante tiempo. Bueno, y algunos datos recientes, así rápidamente, de la situación de los jóvenes a raíz de la crisis generada por la pandemia. A nivel mundial, la OIT reporta que 1 de cada 6 jóvenes ha dejado de trabajar. La encuesta Forge, bueno, de mayo, que incluye a 5 países de la región, reporta que 4 de cada 10 jóvenes menores de 25 perdió su empleo, que implica 15 puntos porcentuales más que la tasa de desempleo de los adultos, ¿no? De los mayores de 25 años. Y la encuesta permanente de empleo del INEI ya para Lima Metropolitana en el trimestre abril, mayo, junio, mostró que si bien la PEA se contrajo, la PEA se contrajo para todos, el descenso relativamente fue más significativo para el grupo de jóvenes, ¿no? Que disminuyó en casi 70%, es decir, 2 de cada 3 jóvenes dejaron de trabajar, el empleo adecuado se redujo en 74% y la tasa de desempleo alcanzó el 33%. El promedio nacional fue 16%, ¿no? 4 veces más de la tasa de desempleo en periodos normales, entre comillas. Y la mayoría de ellos pasó a la inactividad plena, que aumentó en 78%. Entonces son cifras alarmantes. El número de ninis se incrementó en el trimestre de abril, mayo, junio del 2020 respecto al mismo trimestre del 2009. Mostró que la pérdida de empleos en el sector formal también ha sido más acentuada en los jóvenes, que ha alcanzado el 55%, alrededor de 545.000 jóvenes han perdido su empleo en el sector formal. Y el número de ninis entre 18 y 29 años en el mismo trimestre se ha triplicado con relación al 2019, ¿no? Alcanzando casi los 3 millones. Antes estaba en 1 millón y pico, ahora
En ese trimestre se han reportado casi 3 millones. Esto implica que uno de cada 2 jóvenes sería niño, ¿no? Esa es la evolución de las tasas por género. El incremento es mayor también. El porcentaje de mujeres es mayor en el grupo de niños. Bueno, y ese es el diagnóstico de la situación en cifras. Y lo que se está trabajando desde el Ministerio es en una estrategia que tenga un enfoque integral, dado que, como muestra la evidencia, la problemática obedece a varios factores. En particular, lo que se busca es incrementar la empleabilidad de los jóvenes y sus probabilidades de inserción laboral a través de la adquisición de habilidades y la experiencia laboral de calidad, ¿no? Digamos, a través del canal de mejora del capital humano, para tener efectos sostenidos en el empleo. La población que se busca atender son los ninis entre 18 y 29 años. En el 2019 eran 217.000 los ninis activos, los que estaban buscando empleo. Si consideramos también los inactivos, en 2019 eran 689.000. Este número, como les comenté con la diapositiva anterior, se ha incrementado a raíz de la crisis. Y bueno, y dependiendo de la fase del ciclo económico ocasionado por la pandemia, se había previsto una primera fase, digamos, que es el reinicio de actividades, y todavía en un contexto recesivo, donde se busca entregar capacitación a los jóvenes a través de estas plataformas de aprendizaje para cursos online. Y por otro lado, también entregar incentivos a la contratación de jóvenes. Esto parte como de una medida más integral, más, bueno, dirigida en general a promover el empleo en el sector asalariado formal. Y bueno, y en una segunda fase ya durante el primer trimestre del próximo año, primer y segundo trimestre del próximo año, se quiere empezar a entregar ya servicios focalizados en los jóvenes más vulnerables, particularmente entre los jóvenes de 18 a 24 años, que denominamos servicios para la empleabilidad, ¿no? Que incluye un paquete integrado de diferentes acciones, un combo de intervenciones orientadas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Este paquete de servicios e incentivos a la empleabilidad incluiría el componente de orientación, acompañamiento y asesoría a los jóvenes en la búsqueda, aplicación y elección de empleo. También incluiría un proceso de intermediación laboral y acercamiento con las empresas. Capacitación, sobre todo en habilidades transversales, como habilidades digitales y socioemocionales. El acompañamiento y el seguimiento al joven durante su experiencia laboral, para conocer sus expectativas, su satisfacción con el trabajo que está realizando, identificar posibles alertas y también brindar consejería. Y un componente para promover las pasantías, la suscripción de modalidades formativas laborales, para que los jóvenes puedan tener una experiencia laboral a través de la capacitación en la empresa. Además, se busca priorizar ocupaciones que generen mayor capital humano en el joven, ¿no? Que generen mayores competencias y el desarrollo de habilidades que puedan luego ellos aplicar en otras ocupaciones, ¿no? Y bueno, lo que muestra la evidencia respecto a la efectividad de las políticas activas del mercado de trabajo que han buscado promover el empleo juvenil en el sector asalariado, ¿no? Estamos limitándolo por ahora al sector asalariado.
han sido de varios tipos, ¿no? Políticas orientadas a la formación y capacitación laboral, políticas orientadas a la intermediación, también servicios de orientación al joven, y por otro lado las políticas para el aumento de la demanda laboral a través de la entrega de subsidios o regímenes especiales. Y lo que muestra en general los metaanálisis que han analizado la efectividad de todas estas políticas es que solo el 30% de ellas ha tenido impactos positivos en indicadores como que miden la inserción laboral de los jóvenes, y que los que han sido efectivos se han caracterizado porque han sido programas perfilados, es decir, se han implementado en función de las necesidades de cada joven. También han sido programas que se han entregado con un enfoque integral, ¿no? Que incorporan varios componentes y servicios para potenciar las complementariedades entre diferentes servicios y que atienden diferentes necesidades de los jóvenes. Entonces, en base a eso, lo que se está proponiendo es justamente entregar todos estos servicios de manera simultánea, ¿no? Que el joven pase por un proceso, por un servicio de orientación, luego de asesoría en la búsqueda de empleo, también que pase por el proceso de intermediación, también que se le ayude a poder conseguir, si no es un empleo, una pasantía o la expresión de alguna modalidad formativa, y hacer un proceso de acompañamiento durante los primeros meses de esta experiencia laboral. Y bueno, y para empezar, se está comenzando con un piloto para generar evidencia de la efectividad de un enfoque integral, un programa que atienda diferentes necesidades de los jóvenes a través de estos servicios, que tiene como objetivo, en principio, incentivar pasantías de jóvenes que van a tener más problemas, para poder reinsertarse al mercado laboral, y que también les dé la oportunidad de adquirir y reorientar sus habilidades hacia sectores con mayor demanda y potencial de crecimiento. Y este piloto se va a aplicar en el marco del programa de empleo temporal Trabaja Perú, que es un programa, como ustedes, bueno, si no lo conocen, es un programa que justamente busca atender a la población en general más vulnerable, con empleos de 3, 4, 5 meses, que les permita paliar la caída de ingresos, en principio, pero lo que queremos con este piloto es que, además, con una serie de servicios adicionales se pueda generar algún capital humano en el joven que le permita luego insertarse a otro empleo, en otro empleo asalariado formal. Y justamente va a partir de una muestra de jóvenes que hayan sido convocados o que vayan a empezar alguno de los proyectos de Trabaja Perú. Dependiendo de los resultados de la evaluación, ya se podría escalar en algunas ciudades y a nivel nacional, sobre todo en zonas con mayor desarrollo productivo, ¿no? ¿En qué consiste la intervención? Bajo este enfoque integral, en dar intermediación laboral, servicios de colocación en el mercado laboral formal, y un programa de capacitación en habilidades blandas y habilidades socioemocionales. También se les va a colocar para que realicen pasantías de 3 meses en empresas privadas, a través de las modalidades de formación laboral juvenil y la modalidad dual de aprendizaje con predominio en la empresa. Y bueno, ese es ese es el piloto con el que se busca generar evidencia sobre una intervención que luego ya podría implementarse a una mayor escala.
Bueno, eso es lo que les quería contar. Les quería contar como parte de esta presentación. Gracias. Muchas gracias, licenciada Cruzado. Continuamos con la participación virtual del doctor Jorge Mori Valenzuela, director general de Educación Universitaria del Ministerio de Educación. Adelante, doctor Mori. Bien, congresista Luis Dioses, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, y por su intermedio a todos los señores congresistas, autoridades y funcionarios y jóvenes que nos acompañan el día de hoy, que reciban un cordial saludo del Ministerio de Educación. Y en primer lugar agradecerle por la oportunidad de estar el día de hoy en este tan importante evento, que estamos seguros realza mucho la gran labor que se viene realizando en pos de los jóvenes de nuestro país y en el marco evidentemente de la pandemia. Yo voy a pasar a presentarles una presentación referida específicamente al tema de la deserción universitaria en el marco del COVID. No sé si es que están pudiendo ver adecuadamente mi presentación. ¿Me confirma, por favor, doctora? Sí, se nota. Excelente. Bien. En primer lugar, señalarles pues que nosotros debemos recordar que el Perú ha vivido o está viviendo un proceso de reforma universitaria, ¿no? Donde se cuenta con un sistema universitario que cumple con condiciones básicas de calidad, ¿no? Lo que ha permitido que a la fecha 49 universidades cuenten con condiciones básicas de calidad, ¿no? 49 han sido denegadas y una universidad está en proceso de licenciamiento aún. Sí es importante de señalar esto porque en realidad mucho de cómo el Estado ha podido responder ha sido justamente gracias a al proceso de reforma en el que estamos, que como recordarán se dio a partir de la aprobación de la ley universitaria, donde justamente se logró que el Ministerio de Educación asuma la rectoría del sistema universitario y por otro lado se creó la SUNEDU. Entonces, del 2014 al 2020, digamos, la capacidad que ha tenido el Estado peruano de desarrollar capacidades institucionales para apoyar al sistema universitario ha sido fundamental, ¿no? Lo cual también evidentemente ha permitido atender tanto el aseguramiento como el incremento de la producción académica, ¿no? De la producción científica que se ha visto. Sin duda, la crisis sanitaria planteó nuevos retos en la educación superior. Y uno de los principales retos que en marzo del 2020 se afrontó fue justamente el riesgo de una paralización del servicio educativo universitario público, ¿no? Considerando pues en ese momento que en realidad las universidades venían de un proceso de licenciamiento de una educación presencial, no virtual. Por otro lado, sin duda, migrar de una educación remota de emergencia a una educación virtual a distancia es un reto fundamental. O sea, recordemos que la SUNEDU y el Ministerio de Educación aprobaron una normativa para regular la educación remota de emergencia, ¿no? Que lo diferencia de la educación virtual propiamente dicha. Y finalmente, en todo este tema, el aseguramiento de la calidad de la educación superior, pues es sin duda la preocupación central de todo este proceso. Cómo mantener estándares de calidad a pesar de la crisis. Entonces, desde el mes de marzo que se dio todo este proceso para la continuidad de estudios en las universidades públicas y privadas, el 11 de marzo se mantuvo una reunión con todas las asociaciones de universidades e institutos, ¿no? Justamente para poder hacer frente a el proceso de la pandemia.
Y a partir de ahí se establecieron un conjunto de acciones que nosotros los separamos en 4 grupos, ¿no? Por un lado, tiene que ver con estrictamente las acciones normativas vinculados a las orientaciones pedagógicas para la educación remota que se aprobaron a través de la resolución viceministerial 085, la modificación de la ley universitaria para mejorar la regulación virtual, y criterios para la supervisión por parte de la SUNEDU, en este caso la resolución 039 para la supervisión de la educación remota. Eso con respecto al tema estrictamente normativo, ¿no? Recordemos que a través del decreto legislativo 1496 se modificó la ley universitaria para lo que respecta a la educación virtual. Por otro lado, en el caso del fortalecimiento de las capacidades institucionales de las universidades, se lanzó un programa de fortalecimiento con organizaciones internacionales del nivel como el Tecnológico de Monterrey, la UNED de España, el IESAL de la UNESCO, para que justamente brinden capacitación a todas las universidades públicas, ¿no? Y por otro lado se capacita a más de 13.000 docentes en habilidades digitales. También un tercer paquete de acciones tuvo que ver con el apoyo a la conectividad de manera directa, ¿no? Se habilitó a que las universidades públicas pudieran contratar el servicio de Internet. A la fecha existe una inversión ya de 61 millones que va a beneficiar a la totalidad de los docentes y hasta un 70% de estudiantes a través de la contratación de estos servicios de módem. Y un cuarto paquete de acciones que se han implementado desde el Ministerio de Educación ya con un financiamiento directo a la demanda a los estudiantes para la continuidad de sus estudios, ¿no? Se han dado un total de 36.200 becas para el traslado, la continuidad de estudios, así como las becas permanencia, y se han ofrecido un total de 10.000 créditos educativos a través todo del programa PRONAVEC del Ministerio de Educación. Entonces son estos 4 bloques de acciones que se han desarrollado justamente para poder atender la emergencia. En ese sentido, lo que nosotros podemos manifestar es que gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación y las autoridades universitarias, se logró que el 100% de las universidades inicien clases de manera remota, ¿no? Si bien, evidentemente, con dificultades, con complejidades propias de una situación de emergencia como la que estamos viviendo, sí tenemos que resaltar el gran esfuerzo de las autoridades universitarias por, a pesar de enfrentar una pandemia como la que estamos enfrentando, hayan podido continuar brindando el servicio educativo de una manera remota y con todas las acciones que ya hemos manifestado desde el Ministerio de Educación. Entonces, entrando ya a lo que es la interrupción o deserción, que fue justamente en materia de la invitación por la cual nos hicieron llegar el Ministerio de Educación para estar en esta tan importante evento. Tenemos que señalar en primer lugar que la universidad peruana ya arrastra un problema de deserción estructural, que ya se estimaba por un 12%, ¿no? Ya antes de la pandemia, digamos, la universidad ya afronta, digamos, una situación de deserción. Para el 2020 la tasa ha subido al 18%, ¿no? En base fundamentalmente al ciclo 2021, ¿no? Recordemos que hay muchas universidades que aún están culminando el ciclo 2021 y van a dar inicio en 2022, pero básicamente la tasa de interrupción de estudios está en 18%, muy por debajo de lo que inicialmente se había previsto, ¿no? Pero evidentemente igual en una tasa que requiere pues una atención por parte del Estado. Sí es importante de señalar en ese sentido que la tasa de deserción para el caso de las universidades públicas es 9.85%, mientras que en el caso de las privadas está en 22.25%, ¿no? Lo que nos da un total de todo el sistema de 18.27%. El tema siempre es importante señalar, ¿no? La deserción es un proceso multicausal. No significa únicamente el tema económico, aunque evidentemente juega un papel importante, pero también en la deserción tiene que ver con los aspectos socioemocionales, temas como el estrés, las condiciones de salud, la percepción de la reducción de calidad del servicio, ¿no? Temas vinculados a la adaptabilidad al contexto virtual.
La falta de conectividad o equipamiento en algunos casos también probablemente haya podido significar una afectación. Entonces, sí es importante de señalarlo. Sí es importante de señalar que la deserción es multicausal, ¿no? No solamente es un tema económico. Entonces, a ver si lo pasamos. Entonces, como le señalaba hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que enfrentamos frente a esta situación? La pérdida de capital humano, ¿no? La pérdida también de aprendizajes, la extinción de la oferta y la precariedad del servicio que se pueda dar en el marco de esta pandemia. Evidentemente son retos y riesgos que nosotros como Ministerio de Educación hemos afrontado. En ese sentido, sí es importante señalar que el 65% de la población en el 2019 presentaba algún tipo de vulnerabilidad económica. Eso quiere decir no solamente CISFO o no CISFO, sino también si es que habían o no recibido un bono. En el caso del 2020, esta población llega a un 62%, ¿no? De los estudiantes que interrumpieron sus estudios presentan algún tipo de vulnerabilidad económica, ¿no? Sí es importante de señalar al respecto que no solamente, como les decía hace un momento, la deserción es económica, también se da deserción por razones vocacionales, razones de estrés emocional, también por temas de salud mental, ¿no? Entre otros aspectos. Entonces, ¿cuáles son las carreras donde se ha visto una mayor tasa de interrupción o de deserción? En el caso de las universidades públicas, podemos señalar que las carreras con mayor interrupción son aquellas relacionadas a las ciencias naturales, con un 19.8%, mientras que en el caso de las privadas son las carreras con mayor interrupción las relacionadas a la ingeniería, industria y construcción, llegando a un 23.5%. Y en ese sentido, bueno, definitivamente pues que son públicos, o en todo caso son poblaciones estudiantiles diferenciadas. ¿Cuáles son las regiones, en este caso, con una tasa de interrupción por región mayor, ¿no? En este caso, Lambayeque, con un 24%, Junín, La Libertad y Loreto, con un 22%, Lima, con un 21%, Huánuco y Arequipa, con 18 y 17%, respectivamente. Entonces, entre el periodo 2019-2 y el 2021, ¿no? Se han interrumpido sus estudios en universidades licenciadas un total de 174,000 alumnos, correspondiendo a una tasa de 18.25%, ¿no? El sector más afectado fue el sector privado, con 144,000 estudiantes, mientras que en el caso de las universidades públicas fue de 30,000, con una tasa de 9.85%. Como lo señalé hace un momento, sí es importante señalar lo siguiente, ¿no? En los años pasados, la interrupción de esta tasa era de alrededor del 12%, entonces podríamos señalar que por el COVID ha habido un incremento del 6%, sin duda que se tiene que atender, pero que creo que sí es muy importante de considerar también el gran esfuerzo que ha significado por parte tanto de las autoridades como del propio Estado, justamente para que no sean las tasas que anteriormente se han manifestado, ¿no? Había realmente, pues, algunos pronósticos que finalmente no se cumplieron, pero que evidentemente nos obliga como Estado a poder atender a estos estudiantes. Nosotros, como Ministerio de Educación, hemos iniciado un trabajo justamente con la Asociación Nacional de Universidades Públicas, la ANUP, y con todas las áreas de bienestar universitario, que son finalmente las áreas responsables de la permanencia de los estudiantes, justamente para que puedan poder atender a sus estudiantes y podamos recuperarlos el primer semestre del 2021. Nosotros como Ministerio de Educación hemos implementado un sistema de información que nos permite tener un análisis nominal de todos los estudiantes que han dejado de estudiar en 2021. Es decir, esto que les presentamos
no son estimaciones, son en realidad cálculos hechos a partir de nuestros sistemas de información y tenemos identificado a los estudiantes con nombre y apellido, por carrera y por universidad, de tal forma que podemos rápidamente implementar acciones justamente para que los estudiantes retornen el 2021-1, ¿no? Esa es la expectativa que tenemos como Ministerio de Educación, y para ello hemos iniciado un trabajo con todas las áreas de bienestar de las universidades públicas a nivel nacional. Finalmente, con respecto a las carreras, bueno, como ya se señaló, con mayor interrupción son las relacionadas a las ciencias naturales, ¿no? Las regiones con mayor tasa de interrupción, ya también estamos, son Lambayeque, Junín, La Libertad y Loreto, ¿no? Acumulando aproximadamente 36.000 alumnos que dejaron de estudiar entre el 2019 y el 2021. Bien, solamente rápidamente una lista de medidas que vamos a tener para la universidad pública el 2020-2021. Evidentemente la prioridad va a ser atender la interrupción de estos estudios a causa del COVID, como se los hemos manifestado tanto por el lado de la ampliación de becas como para el fortalecimiento de las capacidades de las universidades públicas en lo que respecta a las áreas de bienestar universitario. Por otro lado, para el 2021 también se tiene previsto ya financiar 15.000 vacantes adicionales. La idea es empezar a que las universidades públicas ofrezcan una mayor cantidad de vacantes, ¿no? 15.000 vacantes es alrededor de un 25% más de vacantes que van a ofrecer las universidades públicas anualmente, ¿no? Recordemos pues que las universidades públicas históricamente no han, digamos, abierto sus vacantes justamente por un tema presupuestal. Y vamos a seguir con el fortalecimiento de la investigación en la universidad pública, ¿no? Actualmente venimos financiando diversos proyectos por más de $200 millones con universidades públicas, como por ejemplo la Universidad Nacional Agraria La Molina. Estamos trabajando construyéndole el Parque Tecnológico de Agricultura, ¿no? En el caso de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, estamos construyendo el Instituto de Medicina Tropical en Puno, estamos trabajando justamente también construyendo el Instituto de Camélidos, porque definitivamente en toda la zona sur el aspecto de los camélidos es algo fundamental, ¿no? Entonces se está financiando todo lo referido justamente a su investigación, se les está financiando ahí en Puno, y así como esas diversas universidades que se les está financiando infraestructura, equipamiento para todo el tema de investigación. Se va a continuar con el bono del docente investigador, así como los convenios de gestión por los cuales el Ministerio de Educación transfiere recursos adicionales a las universidades. Bien, y simplemente para cerrar la presentación, el Ministerio de Educación el 31 de agosto del 2020 aprobó la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, por medio del cual se estableció una serie de indicadores a partir del Decreto Supremo 012 de 2020, y en esto se aprobó justamente que la Universidad Peruana para el 2030 va a contar con al menos 10 universidades peruanas reconocidas entre las 1000 mejores universidades a nivel mundial, incrementar la matrícula en universidades públicas con énfasis en los quintiles más pobres, triplicar el número de docentes investigadores, RENACYT, hoy en día están alrededor de 5.000, incrementar el número de docentes universitarios con grado de maestría y doctorado en universidades del top 1000 mundial, mejorar la producción científica de las universidades para que sean de alto impacto, así como aumentar en un 5% el porcentaje de la asignación del presupuesto en educación superior y técnico productiva respecto a la asignación total en educación. Bien, eso es lo que correspondería en todo caso de mi presentación, y simplemente reiterarle una vez más al señor presidente congresista Luis Dioses por la invitación y por su intermedio a todos los participantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mori Valenzuela. Continuamos con la participación del señor José Julio Montalvo Cifuentes, secretario nacional de la Juventud.
con el tema Legislación e Institucionalidad Pública en Juventud. Adelante, señor Montalvo. Muy buenas tardes a todas y a todos. En principio quería agradecer el espacio que nos da el Congreso de la República y el congresista Dioses a través de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, y además también reiterarles el saludo del señor Ministro de Educación. Ya Jorge lo ha hecho, y yo reitero el saludo a todas y todos los participantes de este evento. Para desarrollar el tema que se me ha pedido hoy día hablar, he preparado una presentación. Entonces, vamos a empezar con la misma. ¿Cargó? Disculpe, ¿me puede confirmar que cargó la presentación? Sí, sí cargó. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que acá se despliega, pero a veces no carga para el público. Bien, la presentación que nos han pedido para hoy día es sobre legislación e institucionalidad pública en materia de juventud. Estos temas son temas un poco complejos a veces, pero he tratado de hacerlo de una manera resumida, con algunas ideas claves que nos podrían ayudar a entender, ¿no? En principio, una aclaración: yo no soy el secretario nacional de la juventud, yo soy el encargado, el secretario nacional de la juventud encargado, ¿no? Porque mi cargo original es director de asistencia integral y monitoreo en la CENAJU, pero en estos momentos estoy con la encargatura de toda la institución. Y cuando hablo de toda la institución, me es importante y clave podernos situar qué es la CENAJU. La CENAJU es un órgano de asesoramiento del Ministerio de Educación, dependiente del Ministerio de Educación, en temas de política en materia de juventud. Es decir, nosotros no somos un órgano de línea, nosotros no desarrollamos actividades, y al final vamos a ver por qué, sino que nosotros, nuestra razón de ser es un poco asesorar y en la rectoría que tiene el Ministerio de Educación con respecto a la población joven, que según la ley 27802 son las personas de 15 a 29 años. Para realizar nuestra labor, nosotros tenemos 3 direcciones. La Dirección de Promoción, Organización y Gestión, que es un poco la dirección que se vincula con los grupos juveniles organizados. También la Dirección de Investigación y Desarrollo, que es aquella que genera insumos teóricos, metodológicos, ¿no? Hace poco terminamos un documento de trabajo sobre género y generación que está colgado en nuestra página web. Ustedes pueden entrar a juventud.gov.pe, al espacio publicaciones, y lo pueden bajar. Estamos utilizando el formato digital por las razones que ya todos conocemos, pero igual creemos que es accesible para alguna parte de las y los jóvenes que acceden vía internet. Y la Dirección de Asistencia Integral y Monitoreo, que ve un poco el seguimiento de las políticas públicas que afectan a la población joven. Y cuando me plantearon el tema ustedes, tenía como que dos entradas. Uno es ver los instrumentos normativos en materia de juventud, los principales, ¿no? Y el otro es ver un poco cómo ha evolucionado la política nacional de juventud.
que es un tema que a nosotros particularmente nos interesa porque es parte de la razón de ser de la Secretaría Nacional de la Juventud. Nosotros tenemos un primer documento importante, que es la Ley 27802, es la ley del Consejo Nacional de la Juventud, es del año 2002. Es, digamos, cronológicamente es un poco antigua, y además de eso, su reglamento fue derogado en el 2013. Entonces, sin embargo, en el título preliminar, la ley desarrolla los principios generales que debería tener la Política Nacional de Juventud y también desarrolla el ámbito del rango de edad, determina el rango de edad entre 15 y 29. En los otros capítulos habla más bien de la institucionalidad y que ese es el tema que tal vez no, en este momento no puede ser aplicado a ausencia de un reglamento, pero ya lo explicaré en lo que va a la exposición. Luego tenemos dos leyes importantísimas que fueron modificadas: la ley orgánica de elecciones, la ley de elecciones municipales y la ley de elecciones regionales, en las que se incluyó la cuota joven, primero en las elecciones para regidores de municipios provinciales y distritales y luego para consejeros regionales. Fue muy importante el impacto de la ley de cuota porque generó un incremento de autoridades políticas jóvenes, con lo cual también no es bueno en sí si el porcentaje primero era de 5 y luego fue de 15, en sí no es bueno. Lo que es bueno es el efecto que genera. Y el efecto que genera es que la población comienza a ver con mayor naturalidad tener autoridades jóvenes, tener alcaldes jóvenes, tener regidores jóvenes, tener consejeros jóvenes, ¿no? En este caso, estas dos leyes establecen cuotas para los municipios y para las regiones, la cual dice que en las listas no debe haber menos del 20% de integrantes menores de 29 años, ¿no? Entonces, ahí hemos visto que cada vez hay más autoridades jóvenes y eso también dinamiza la práctica política, dinamiza también a los partidos políticos y un conjunto de temas que son importantísimos para lograr una mayor visibilidad política de las y los jóvenes. Y el Decreto Supremo 13/2019, Minedu, que es el que se aprueba la Política Nacional de Juventud, que es del 2019. Entonces, como estamos viendo aquí, sí, los instrumentos normativos en materia de juventud no son profusos, ¿no? No son una gran cantidad. Existen otros que por su especificidad van a abordar población joven, pero estos son, digamos, los que están directamente asociados, ¿no? Y se han dado en un lapsus de 17 años, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sí es importante estos espacios de debate y discusión de cómo podemos mejorar la participación de las y los jóvenes en los procesos de estructuración de normas. Y esto es distinto. Esto no es la base legal en materia de juventud. Esto es cómo ha evolucionado la Política Nacional de Juventud. Tuvimos nosotros, creo que tenemos 19 años de Política Nacional de Juventud en el Perú. El primer documento de política fueron los lineamientos de política de juventud que se aprobaron en el año 2001 durante el gobierno de transición. Estos tuvieron una corta duración porque en el año 2005 se hacen unos nuevos lineamientos de política nacional. Pero entre el 2001 y el 2005 pasa algo interesante. Y por eso creo que ahí hay como que se alinean las voluntades como para generar cosas bien interesantes en relación a la población joven. Se da la ley 27802, ley del Sistema Nacional de la Juventud, del Consejo Nacional de la Juventud, y el Decreto Supremo 106/2002 PCM, que deroga, que ha sido derogado, ¿no? Que es el reglamento de la ley. Pero ¿por qué yo digo que se alinea? Porque en la ley CONAJU, en su título preliminar,
encontramos varios elementos sobre el abordaje de la materia de juventud y sobre todo los principios en la que el abordaje debería centrarse. Y entonces, frente a este cambio legal tan importante, entiendo que surge la necesidad de renovar los lineamientos antiguos por otros. Los lineamientos de Política Nacional de Juventud en la práctica estuvieron vigentes muy poco tiempo, porque luego se plantearon las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento. Sin derogar a los lineamientos, sin embargo, las políticas tenían la materia 3, que era la materia de juventud, pero entre los lineamientos del 2005 y las políticas del 2007, nosotros encontramos que hay como que un desbalance. Los lineamientos están en un proceso totalmente aspiracional, o sea, plantean más a un nivel de objetivo, ¿no? Mientras que las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento están a nivel de acción y de actividad, en el caso de juventud. No lo puedo extrapolar a las otras materias, pero en la materia 3 sí, que de juventud, entonces eran como que demasiado operativas. Entonces, ambos instrumentos no eran los más adecuados para el tema de generar políticas de juventud de acuerdo al tiempo. Y es por eso que en el 2019 se promulga con el 013-2019 Minedu, con el Decreto Supremo, se aprueba la Política Nacional de Juventud, la cual tiene objetivos, pero además de los objetivos también tiene medios de logro de estos objetivos, ¿no? Se deroga el Decreto Supremo del 2005, porque el 027 había sido derogado un año antes en el paquete de que se planteó el nuevo esquema de políticas nacionales, ¿no? Y ahí se derogó un conjunto de normas, entre ellas el 027. Y derivado del 013-2019, se dio este año el Decreto Supremo 273-2020, que crea el grupo de trabajo para elaboración del Plan Estratégico Multisectorial para la implementación de la Política Nacional de Juventud, ¿no? Nosotros estamos trabajando al interior de ese grupo de trabajo, lo presidimos, pero no estamos solo nosotros. Hay 11 sectores involucrados, es decir, la mayor parte del Poder Ejecutivo, y están allí los responsables de objetivos prioritarios, y también los estamos invitando a los responsables de servicios. Bien, cuando hablamos de una política pública, es lo que estamos planteando, porque en realidad, se dan cuenta en la anterior, yo les hablé de la importancia de que en el 2019 se diera la Política Nacional de Juventud. Y entonces sería, bueno, importante saber a qué nos referimos con la Política Nacional de Juventud. Bien, una política pública es una respuesta del Estado a las necesidades de las y los jóvenes o de cualquier grupo poblacional, ¿ya? La política pública tiene principios orientadores, ¿no? Que son sus objetivos prioritarios, ¿ya? Y los instrumentos mediante los cuales se ejecuta, que tiene que ver con la organización estatal, es decir, con la institucionalidad, que es el segundo tema que me han pedido abordar. Y finalmente los servicios o acciones principales que se ejecutan, que son aquellos que se les da a las y los jóvenes. Como ha planteado Jorge y como también ha planteado la colega del Ministerio de Trabajo, hay un conjunto de servicios que se le está dando a la población joven. En realidad, la política pública de juventud aborda estos tres ítems, ¿no? Ve los principios orientadores y con los lineamientos, o sea, sus objetivos prioritarios y sus lineamientos, identifica a las unidades del sector público que van a estar a cargo de la rectoría de los objetivos o a cargo de los servicios. Y finalmente también identifica los servicios que se van a brindar y que se van a ejecutar,
¿no? Entonces, todo esto se alinea en este documento que está aquí, que es el 013-2019. ¿Y qué vendría a ser este PEN que estamos elaborando en el grupo de trabajo? Este PEN es un plan en el cual ya esa alineación se convierte en las acciones que nosotros las ponemos en una tabla de Gantt y podemos tenerla mensualizada por año. Entonces ya tenemos la ruta que va a seguir la política en los 10 años de vigencia, ¿no? ¿Qué tiene que hacer en el año 2021? ¿Qué tiene que hacer en el 23? ¿Qué tiene que hacer en el 26? ¿Y qué tiene que hacer en el 28? ¿No? Entonces, por eso es que este es un tema como que más complejo, porque hay que aplicar mucha perspectiva, porque es un tema que es mirando el futuro. Pero también hay cosas que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, en el 2019 no sabíamos que iba a venir el COVID en el 2020. Entonces, en ese caso se hacen ajustes necesarios al plan, pero no a la política, porque la política es como una mirada de largo plazo, y mientras que el plan sí, al entrar al mediano y corto plazo, lo podemos ir adecuando a medida de que haya situaciones que así lo ameriten, ¿no? Bien, tenemos esta. Sobre los organismos, sobre la institucionalidad, entonces, que es la tercera parte de los componentes, la institucionalidad, que es la respuesta del Estado. Nosotros aquí hablamos de que eran los instrumentos mediante los cuales se ejecuta. Entonces, aquí tenemos que la institucionalidad son organismos, instrumentos legales y financieros de infraestructura, de articulación interna y externa, que permiten la planificación, organización e implementación de las acciones en materia de juventud. Cuando nos referimos a organismos, nos estamos refiriendo a una unidad funcional perteneciente a la administración pública que está capacitada para llevar a cabo funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tiene un carácter obligatorio, ¿no? Entonces, son como las unidades del poder ejecutivo, ¿no?, que viabilizan estas normas. Cuando hablamos de instrumentos legales, estamos hablando de un documento expedido, aprobado, autorizado por funcionarios públicos u organismos competentes de acuerdo a los procedimientos y a los requerimientos de ley, ¿no? En el caso de los instrumentos financieros, estamos hablando del agente económico que tiene autoridad y potestad necesaria para satisfacer las necesidades de financiación de los agentes económicos. Cuando hablamos de infraestructura, son medios técnicos, servicios, instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad. Y finalmente, cuando hablamos de articulación externa e interna, estamos hablando de la unión material de dos o más componentes entre organismos o al interior de un organismo. Bien, en el caso de la Política Nacional de Juventud, su vigencia y su ámbito está muy, muy orientado con respecto a lo que decimos acá, a la institucionalidad, porque la Política Nacional de Juventud es la que permite dar el norte, y la institucionalidad que tiene que ver con los organismos. Por ejemplo, un organismo es la SENAJU, otro organismo es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, los gobiernos locales, los gobiernos regionales también tienen organismos. A nivel de los 3 niveles de gobierno y entre todos los sectores de gobierno, colaboramos de manera continua para no solamente la elaboración, sino para la implementación de la política pública. Los instrumentos legales, que era otra de la preocupación que había en esta convocatoria, y es claro, es importante tener un conjunto de normas que le den sustento en el tiempo a lo que estamos haciendo. Los instrumentos financieros también, porque sin presupuesto es complicado actuar en la administración pública. La infraestructura tiene que ver también con un ámbito de tener las instalaciones adecuadas para realizar la actividad, y de hecho que esta actividad tiene que tener una articulación externa e interna. Externa,
por ejemplo, la articulación que se tiene con con los distintos ministerios que conforman y que desarrollan la Política Nacional de Juventud y con los cuales estamos trabajando el plan de implementación interna con nuestras otras, con las direcciones de línea de Minedu, del Ministerio de Educación. Ahí nosotros estamos trabajando también de una manera más, estamos trabajando, los hemos integrado a las direcciones, al grupo de trabajo, ¿no? Entonces, todo esto que conforma la institucionalidad es una parte de la política, ¿no? Y los instrumentos legales son una parte de la institucionalidad, ¿no? Pero más allá de quedarnos solamente en los instrumentos legales, o en la institucionalidad, yo quisiera aprovechar estos minutos para hablarles un poco más sobre el tema de la política. La Política Nacional de Juventud lo que va a establecer son objetivos prioritarios y medios para su logro. Es decir, establece objetivos prioritarios, lineamientos, y dentro de los lineamientos define servicios, que son prestaciones que se dan directamente al ciudadano y a la ciudadana joven. También expresa la decisión política del Gobierno Nacional de resolver un problema público ligado a la población joven. En este caso, el problema público que nosotros, a través de varios talleres y de consultas, pudimos identificar era la desigualdad de oportunidades al interior de la población joven y de la población joven con respecto a la población adulta. Y está articulado a otras políticas de Estado. Esto es súper importante. Y les digo la razón. La razón de que esto sea importante es que efectivamente nosotros tenemos que tener los otros sectores están sacando políticas nacionales, están aprobando políticas nacionales también, y estas políticas nacionales tienen una matriz de alineación horizontal, y en esa matriz de alineación horizontal la política de juventud está apareciendo articulada con otras políticas, como puede ser la política de educación superior que nos habló Jorge, o la política que aprobaron hace poco sobre el tema de prevención del uso de drogas, etcétera, ¿no? A la Política Nacional de Salud, que también ha sido aprobada. Entonces, en la matriz está la articulación de nuestra política con las otras políticas de Estado. ¿Y cuál es la aspiración de nuestra política? Es que al 2030, 8 de cada 10 jóvenes entre 15 y 29 años mejoren su desarrollo integral para su efectiva participación en la sociedad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que nosotros tomamos como línea de base de la Política Nacional de Juventud un estudio de la OCDE, que decía que 4 de cada 10 jóvenes no accedían al desarrollo integral en el Perú. Es un estudio del 2017. Entonces, nosotros dijimos, ya, lo que queremos es que con la intervención de la política, esos 4 que no acceden, al 2030 se reduzcan a la mitad, se reduzcan a 2. Y luego vendrá otra política nacional que se plantee tal vez la erradicación total y la integración total de los jóvenes al desarrollo integral y con igualdad de capacidades, ¿no? Entonces, aquí algo que yo creo importante es que la Política Nacional de Juventud tiene como eje articulador el tema de vencer la exclusión. La Política Nacional de Juventud mira qué procesos desde el Estado permiten generar mayor inclusión en población joven, tanto en población joven versus población adulta, pero también al interior de la población joven. O sea, cuando nosotros hablamos de un porcentaje de jóvenes que no acceden a determinado servicio, estamos hablando de un promedio. Y a mí me pusieron un ejemplo para saber qué era un promedio. Me dijeron, mira, un promedio es que tú en un balde pongas agua a 0 grados y en otro balde pongas agua a 70 grados. El promedio es 35, pero si tú pones tus manos en los 2 baldes vas a sentir la diferencia. Ese es el tema con respecto a la mirada que tiene la política. O sea, la política quiere generar condiciones para la igualdad de oportunidades
de las y los jóvenes en su diversidad. Y para eso hemos priorizado 6 objetivos. Desarrollar competencias en el proceso educativo de la población joven, que está a cargo de Minedu, y ahí Jorge Mori les ha explicado lo que Minedu a nivel del Servicio de Educación Superior está haciendo, pero también estamos actuando ahí con básica regular, con intercultural y con todas las direcciones de línea de Minedu que intervienen en algún proceso educativo. Ahí el rector es Minedu, y Minedu es el dueño del objetivo y de la meta, del logro que tiene este objetivo, porque este objetivo tiene una meta. El segundo es incrementar el acceso de la población joven al trabajo decente. Allí el rector es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo ya nos está explicando qué cosa está haciendo para mejorar el acceso de la población joven al trabajo decente. Yo escuché con mucha la intervención del Ministerio de Trabajo, me pareció interesante porque hablaba efectivamente cómo lográbamos que el primer empleo no sea un empleo informal, porque cuando el primer empleo es un empleo informal, podría llegar a ser que una larga trayectoria dentro de la informalidad, ¿no? Entonces, planteaba un poco como que estaban generando programas para justamente se inserten en el trabajo decente, que es el trabajo con plenos derechos. El objetivo prioritario 3 es el incrementar la atención integral de la salud en la población joven. Ahí su rector es el Ministerio de Salud. En el OP4, que es reducir la victimización en la población joven, el rector es el Ministerio del Interior. En el objetivo 5, que es reducir la discriminación hacia la población joven en situación de vulnerabilidad, hemos identificado 5 poblaciones claves: mujeres jóvenes, jóvenes con discapacidad, jóvenes LGTBI, jóvenes afroperuanos y jóvenes de pueblos originarios. Y el objetivo 6, que es aquí en el OP5, el rector es el MIN y también el Ministerio de Cultura. Y en el OP6 es el MIN y el Ministerio de Justicia. En el OP6, que es incrementar la participación ciudadana de la población joven, estamos nosotros como SENAJU y el Ministerio de Cultura, ¿ya? Entonces, en este OP6 es un poco el que mueve nuestro accionar como secretaría, y además SENAJU coordina con los rectores de los otros 5 objetivos, ¿no? Pero, digamos, nuestra intervención directa va en el tema del OP6. Esta es la última, y es que, bueno, quería mostrarles cómo estaba planteándose el recorrido, la ruta de una política pública en la que había una primera fase de diseño, que era la delimitación del problema público y la enunciación del mismo, se determinaba la situación futura deseada y se seleccionaban alternativas. La fase 2, que es la de formulación, ya se creaba el gran, digamos, los componentes de la política y por tanto el gran esquema de la misma, con sus objetivos prioritarios, sus metas, indicadores, lineamientos, servicios, y se identificaban en esta matriz de articulación las políticas relacionadas. Esto hasta aquí, el 1 y el 2 fue aprobado en el Decreto Supremo 019. El 3, que es la fase de implementación, tenía que ver con la identificación de los niveles de intervención existentes, que es lo que estamos haciendo en el grupo de trabajo, porque ahí nos estamos reuniendo con todos los ministerios para identificar que los servicios de la política de juventud efectivamente estén articulados a los planes estratégicos y operativos que tienen los ministerios. Y luego en el paso 10 hay una articulación de la política nacional con los planes, y ahí hay una gran articulación que tenemos que tener con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Ese sí va a ser un proceso más continuo, porque en realidad en el Perú existen más de 2.000 gobiernos subnacionales, entonces es un proceso que va a durar un poco más. Y la fase 4, que es la de seguimiento y evaluación,
que es la que justamente como que le toma la temperatura a toda la política y nos plantea qué cambios hacer. Bien, con respecto a lo que nosotros estábamos trabajando con ustedes, era básicamente eso, es lo que hemos trabajado como propuesta frente al pedido que nos hicieron desde acá del Congreso, que ha sido un pedido muy importante, ¿no? Y que para nosotros es una oportunidad también de conversar con las y los jóvenes. Bien, eso sería todo lo que tengo que decir. Continuamos con la participación del señor Anthony James Ramos Vargas, presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú, con el tema Análisis de la Ley General de Juventudes. Adelante, señor Ramos. Muy buenas tardes. Quiero saludar en esta oportunidad al presidente de la comisión, Luis Dioses Guzmán, por la oportunidad y por el gesto de haber recogido una iniciativa de las juventudes del Perú, en este caso organizadas del Perú, y que ha sido tomado de muy buena manera debido a que la coyuntura en la cual nosotros vivimos el día de hoy por la actual pandemia de COVID-19 nos ha desnudado, digamos, en diversos aspectos, educación, salud, trabajo, que son los primordiales y prioritarios para las juventudes y que justamente en ellos son los que se sostienen el desarrollo de los proyectos de vida de las juventudes de nuestro país. Son 8 millones de jóvenes, aproximadamente, un poco más de 8 millones de jóvenes que viven dentro de un proceso de bono demográfico. Este proceso de bono demográfico es una gran oportunidad para el país. Y justamente en nuestro diálogo con el presidente de la comisión, quien está presente en esta audiencia descentralizada, rescatábamos de que ese bono demográfico era una oportunidad para el país para reinventarse, para reconstruir en todo caso algunos modelos en educación, en salud y trabajo, que seguramente el Estado ya desde los diversos sectores viene actuando y elaborando. Dentro de la propuesta que se ha hecho de proyecto de ley que ya está dentro de la comisión y ha sido elevado por el congresista y presidente de esta comisión, Luis Dioses Guzmán, rescatamos nosotros de que proponemos nosotros como iniciativa prioritaria es que se legisle por primera vez en nuestro país con una iniciativa legislativa como ley en materia de juventud. Nosotros hemos tenido una ley, como ya lo mencionó el secretario encargado, señor Julio Montalvo, hemos tenido, sí, una ley mixta, llamémoslo así, una ley mixta porque planteaba dos cosas, y justamente se mencionaba, por ejemplo, la definición de algunos derechos y también la definición también de la edad etaria en nuestro país, que de 15 a 29 años. Es ahí, a partir de ese momento, que se definió que en nuestro país se debería legislar y trabajar en juventud desde los 15 a 29 años. Posteriormente, si seguimos analizando, podemos ver que el ente sistémico, que ya también lo habló el presidente de esta comisión, llamado CONAJU, con rango ministerial, una OPD, un organismo público descentralizado, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros desde el año 2002, creado con una ley, pues lamentablemente el año 2007 desaparece y queda desactivado, lo desactivan. Y como ya se mencionó en esta reunión, también el reglamento de esta ley se dio en el año 2013 y justamente ha sido en ese momento la dificultad que ha tenido la juventud
para pronunciarse, manifestarse y construir los canales de comunicación e interlocución que son necesarios y prioritarios, más aún en estos momentos como los de pandemia. Vivimos etapas como la ley Pulpín, ¿cierto? La ley del nuevo régimen laboral juvenil, que fue propuesta en el año 2014 y que justamente para el año 2015, en el primer mes del año 2015, fue derogada después de una multitudinaria manifestaciones sociales por parte de las juventudes que no encontraban los canales de comunicación. Y justamente es que en el análisis para nosotros, muy breve, que voy a hacer de la Ley General del proyecto de ley General de Juventudes, que ya está en la comisión y que justamente abre con esta actividad su análisis, su discusión, escuchar en este caso a los actores del Estado, a los actores sociales, para que podamos, de la mejor manera, podamos nosotros construir un mejor documento. Seguramente la verdad no es absoluta y ni tampoco creemos en los documentos perfectos, pero sí creemos que la voluntad combinada, en este caso con el compromiso que existe por parte de esta comisión, vamos a llegar a un mejor término y seguramente con un mejor documento del que ya tenemos el día de hoy. Quería comentarles. Quiero compartir un minuto de pantalla. Bueno, el proyecto de Ley General de Juventudes plantea algo muy importante, que es un sistema nacional de juventudes. En nuestro país, el día de hoy, tenemos espacios de participación a nivel local y regional. Cuando hablo de local, distrital y provincial, consejos provinciales y distritales de juventud. A nivel regional tenemos consejos regionales de la juventud, todos ellos creados con ordenanzas. Seguramente muchos de los jóvenes que están presentes el día de hoy en esta audiencia han participado de estos espacios, pero muchos de estos espacios carecen de algo muy importante, que es de la democracia. Muchos de estos espacios lamentablemente han sido construidos con documentos legales que no permiten una representación democrática y en este caso representativa de las juventudes a nivel, en este caso a nivel tanto local como regional. Por lo tanto, la construcción de los espacios de participación, la recuperación de los espacios de participación combinada con otros sistemas como de gestión e institucionalidad, le pueden dar al país una gran oportunidad para poder rescatar no solamente a los jóvenes que se encuentran el día de hoy afectados por una crisis de salud como la que vivimos, sino que también podemos ayudarlos a construir emprendimientos, podemos fortalecer el sector trabajo, podríamos fortalecer el sector salud y otros sectores en los cuales los jóvenes en sus microclimas de participación se vienen desarrollando. Nosotros hemos creído conveniente plantear un sistema nacional de juventud, el cual va a estar conformado por un gabinete de juventud. Este gabinete de juventud va a intervenir desde la alta jerarquía del Estado, desde la presencia desde el Ejecutivo, también pasando por los órganos como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. También podrían participar la Asociación de Municipalidades del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la Contraloría, la Defensoría, el CONCITEC, entidades que también podrían colaborar de manera articulada y de manera transversal un trabajo para la construcción, en este caso, de una mirada hacia el futuro, en el camino de construir políticas nacionales de juventudes, como ya lo mencionó el secretario nacional de Juventud, que están en la construcción de un trabajo transversal con los sectores, en los cuales desde el Estado, ellos representando a la Secretaría Nacional de la Juventud, SENAJU, ellos están trabajando lo que el año pasado se aprobó con la Política Nacional de Juventudes, en septiembre del año pasado. Nosotros planteamos no solamente un gabinete de juventud
que podría ser el espacio ideal para que vincule no solamente el Estado, el Ejecutivo, sino también, ¿por qué no?, la presencia también y también lo que hace el Parlamento de la República en proponer iniciativas y que sea este instrumento, la ley general, un instrumento para fortalecer legislación específica, no solamente para fortalecer la institucionalidad que buscamos nosotros, la recuperación de la rectoría en juventud, como lo queremos hacer nosotros con la creación de un Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE, que es lo que tuvimos hace ya, en el año 2002 hasta el año 2007 vigente. Queremos construir un Instituto Nacional de la Juventud igual adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros y que desde ese espacio pueda trabajar de manera transversal y trabajar también de manera articulada con los demás planes que tienen los sectores y también lo que tiene el país como plan hacia no solamente el Bicentenario, sino más allá del Bicentenario. Proponemos también un Consejo Directivo Nacional. Este Consejo Directivo Nacional va a estar participando todos los sectores del Estado. Hablo de los ministerios en su conjunto. Hablamos también la presencia también de otros espacios como por ejemplo el CEPLAN, nuestro centro de planificación de nuestro país, para que pueda ayudar en este caso a construir con el INJUVE una política mucho más, digamos, una política mucho más sincera y directa y recogiendo obviamente las voces de las juventudes, porque los jóvenes van a participar desde un Consejo Nacional de Participación de la Juventud, donde se van a constituir jóvenes de todo el país y que van a poder, en este caso, ellos, mediante un proceso de conformación de espacios a nivel local y regional, van a poder ellos participar dentro de un proceso electoral en distritos y en provincias, los cuales ellos, al ser elegidos desde la más mínima expresión, en este caso geográfica, van a poder ellos, al ser elegidos, van a poder conformar un consejo a nivel regional donde van a participar los representantes que hayan ganado, en este caso, la elección a nivel provincial. Por lo tanto, ya no vamos a tener procesos electorales de jóvenes que solamente aparecen de manera oportuna cada 2 años y se presentan a estos procesos electorales donde por lo general, al estar débiles y no fortalecidos, digamos, por las autoridades de turno en ese momento, pues obviamente aprovechan estas circunstancias para poder en este caso apropiarse de estos espacios y no ya saberlos utilizar como debería ser. Por lo tanto, la elección local, tanto distrital y provincial, va a generar una representación regional. Obviamente va a ser un espacio colegiado. La representación regional va a ser un espacio colegiado, el cual nos va a llevar, obviamente, a poder tener una mayor representación y además van a poder también abrirse los canales de comunicación desde las juventudes en los centros poblados, en las comunidades campesinas, en las comunidades amazónicas, que por lo general no acceden a estos espacios y también pierden por lo general también la comunicación con los representantes, por lo general de los espacios a nivel regional. Por lo tanto, el Consejo de Participación Nacional de la Juventud va a ser un espacio válido que se ha perdido desde el año 2007 y que ahora proponemos con esta creación de esta institución que es el INJUVE, vamos a construir, en este caso, los canales de comunicación. Pero no solamente proponemos que el subsistema de participación de juventud que estamos proponiendo con el Consejo de Participación Nacional de la Juventud tenga también otros canales. Y hablo de los canales binacionales. Necesitamos fortalecer los canales binacionales con los consejos binacionales de la juventud, porque son fronteras vivas, son fronteras donde hay comunicación comercial, también hay turismo, hay educación, siempre existe el intercambio cultural, económico, comercial, hasta artístico y cultural.
Por lo tanto, vamos a fortalecer los consejos binacionales de la juventud y también proponemos como otra iniciativa una red de jóvenes en el exterior, más aún con la nueva propuesta y que ha sido aprobada por el Parlamento, donde ya se abre también canales para la participación en estos procesos electorales de los representantes peruanos fuera de nuestro territorio, y que van a tener seguramente curules ahora y presencia en el Parlamento peruano. Por lo tanto, es necesario construir una red de jóvenes peruanos en el exterior para que podamos canalizar y viabilizar, en este caso, viabilizar las propuestas y las necesidades a través también de los consulados y también a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Por lo tanto, nosotros creemos de que esta es una gran oportunidad. No solamente estamos construyendo institucionalidad, sino también estamos fortaleciendo participación. Y es en ese camino que nosotros estamos trabajando. Nosotros creemos también, para culminar, de que es necesario escuchar y también es necesario dar lectura al documento que ya está a través de la página web del Congreso de la República de nuestro país. Es necesario que este documento sea leído por las juventudes. Lamentablemente yo no puedo proyectar porque tengo un problema con el sistema. Sin embargo, voy a compartir, sí, el trabajo que hemos realizado nosotros como organización. Es un trabajo muy detallado, un análisis muy detallado y resumido del proyecto de ley para que pueda ser compartido a través de la comisión y también a través de las redes sociales. Pero sí quiero culminar mi participación para pasar ahora sí a escuchar a los jóvenes para que ellos puedan dar su opinión, puedan dar su parecer, que es necesario sí poder aprovechar esta gran oportunidad después de 13 años, señor presidente Luis Diosdado Guzmán, de esta comisión, después de 13 años de hemos esperado agendar esta importante iniciativa. 13 años, es parte de una vida y creemos, y muchas generaciones de jóvenes. Por lo tanto, nuestras esperanzas están centradas no solamente en la participación de las juventudes, sino están centradas nuestras esperanzas en usted, en la mesa directiva de esta comisión, que va a tener que dictaminar, que va a tener que escuchar a los especialistas, a todos los que intervengan dentro de este proceso, a las comisiones, y para eso vamos a estar nosotros, para fortalecer esta gestión, para fortalecer este trabajo. Vamos a convocar, sí, después de esta audiencia, y esperamos ahora sí con mayor fuerza, quizás vamos a poder nosotros encaminar seguramente esta iniciativa, y ya los jóvenes tienen en su poder este documento y ya lo vienen analizando y revisando. Nosotros creemos que este primer paso va a ser el fundamental para que consolidemos para fines esperemos nosotros antes del fin de año podamos tener ya, hablar de un pleno del Parlamento, hablar de juventud, hablar de oportunidades para los jóvenes que el día de hoy en su gran mayoría han dejado de estudiar en nuestro país. Hablamos de cifras de más de 100.000 jóvenes que dejan de estudiar porque por lo general son jóvenes de clase C y D en nuestro país. También los jóvenes han dejado de recibir, muchos de ellos, por lo general, trabajar. Tampoco han dejado de laborar porque muchos de esos jóvenes subsisten en nuestro país, en muchas regiones subsisten del día a día para poder sobrevivir y pagar y para poder tener una manutención, un cuarto, poder alimentarse, poder trasladarse, y viven del día a día. El día de hoy ya no hay el día a día. El día de hoy solamente lo que tenemos nosotros por delante es un país que se va a reconstruir, pero va a existir, ahora sí, van a haber brechas mucho más grandes de las que hemos tenido. Por lo tanto, saludo esta primera audiencia descentralizada, este compromiso, y sí lamento no haber podido proyectar este trabajo que hemos realizado, pero sí le vamos a compartir a las juventudes y también le vamos a compartir a la comisión este análisis que hemos hecho muy resumido para que pueda ser entendido mejor el proyecto de ley y que también podamos dar pase también a quienes son los protagonistas, en este caso las juventudes de nuestro país. Nuestro lema es: la historia de Perú la escribes tú, y el día de hoy escribimos una página, para nosotros una página
gloriosa porque nosotros creemos firmemente que tendremos el primer instrumento legal, la primera ley en juventud de nuestra historia republicana y justamente a puertas de celebrar nuestro bicentenario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor James Ramos Vargas. Continuamos con la presentación del señor Darwin Rubén Hernández Zeta, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la Municipalidad Provincial de Piura. Adelante, señor Hernández. Muy buenas noches a todos los jóvenes que nos escuchan, al señor congresista Raimundo Diose, gracias por la invitación, por también, como piuranos que somos y que lideramos una de las comisiones a nivel de Congreso y en este caso a nivel del Consejo Provincial de Piura, acá en esta calurosa ciudad, vivimos tiempos difíciles, pero también al mismo tiempo tiempos esperanzadores. Somos parte de una generación de jóvenes. Quien habla todavía está dentro de los 30 años, pero tenemos, creo ya, el espíritu de joven siempre. Hace algunos tiempos caminamos por las calles de Piura y de todo el país, de toda la patria, de la nación, trayéndose abajo una ley, la famosa ley Pulpín, que vulneraba los derechos constitucionales de los jóvenes, de las juventudes. Pero hoy, como lo decía nuestro presidente de la RENAJU, después de más de una década, podemos decir que ese eco de la voz de las juventudes organizada, quizás para muchos que hoy nos oyen dirán que hay muchos temas de debate en el Congreso de la República, como la AFP, la ONP y muchos temas más que vienen de manera consistiendo un tema de debate en el Parlamento Nacional. Y como hemos escuchado comentarios también en las redes, ¿qué hacemos hablando de juventudes cuando el país tiene otros problemas? Recordarles también a ese grupo de ciudadanos que la juventud es una población vulnerable y que los especialistas que hoy nos han expuesto nos remarcan aún más y suscriben de que sigue siendo vulnerable y ha sido uno de los sectores más afectados, azotados en esta pandemia, no solo en esta pandemia, sino también por los regímenes políticos que han venido gobernando nuestro país. Pero hoy queremos, junto a su investidura como congresista y a escuchar las voces como la Red Nacional de Juventudes, poder decir con orgullo, ser parte de este nacimiento, poder parir algo, la juventud del Perú. Un documento legal que nos permita tener institucionalidad, autonomía, poder político de decisión en los niveles de gobierno del país. Eso es lo que hacía falta, por eso queremos que desde este lugar, desde Piura, donde empieza el Perú, poder decirle a todas las juventudes nuestro respaldo para que este proyecto de ley que se va a debatir en el Congreso de la República no solamente se pueda con este documento abrir las puertas de un nuevo horizonte para las juventudes, sino que en aras del bicentenario poder empezar a poner en la agenda política y en la mesa política el tema de las juventudes que ha sido postergado por años en el Congreso de la República. Definitivamente no es un documento, señor congresista, escrito en piedra. Definitivamente va a tener sus variaciones, pero las variaciones con el sentir popular de las juventudes, no algo, y yo quiero, si tengo que agradecerle en nombre de muchos jóvenes, es eso. A veces las iniciativas legislativas nacen del intelecto, a veces hasta chato de nuestros congresistas, pero ha tenido la amabilidad y el deber de escuchar a los grupos organizados como la Red Nacional de Juventudes para poder canalizar mediante su investidura este gran proyecto. Definitivamente, entre ellos, en la ley del marco de la modernización del Estado en el que estamos apuntando como nación, tenemos que hablar de políticas de juventudes. Y en ese sentido, esto abre ese horizonte para poder sentar las bases y que post pandemia tengamos, no esperar a que pase esta pandemia para hablar de juventudes,
sino para ponerlos en la agenda política y en la mesa de decisión y crearles institucionalidad y el marco legal, candados legales, para que en el próximo gobierno, en la próxima legislatura, en el Congreso de la República, se siga empoderando a las juventudes y se siga escuchando a las juventudes organizadas para tener no solamente voz en los ministerios, para no tener solamente voz en el Consejo de Ministros, sino para tener voz y voto en todas estas instituciones, porque quienes van a mover la economía, quienes van a mover el tema social, el tema político en el país, en las próximas generaciones, es esa juventud que nos escucha detrás de esas pantallas, y por ellos tenemos que atravesar ciertas murallas que han sido dadas y levantadas por políticas y por políticos y por gestiones, en gestiones anteriores, pero que esto nos alienta, que en medio de la desgracia de esta pandemia hayan estos debates para poder generar juntos la institucionalidad, la legalidad de las juventudes que tanto se merece en puertas del bicentenario del próximo año 2021. Mi gratitud entera, señor congresista Luis Raimundo Dioses Guzmán, por haber mirado su casa, Piura, por haber mirado la casa común de los piuranos, y para que desde esta primera audiencia pública descentralizada podamos ir tejiendo juntos esa gran obra que es el tema de las juventudes en nuestro país. Muchas gracias y un saludo grande a todas nuestras juventudes de las profundidades de costa y sierra y selva que hoy se ha conectado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Darwin Hernández Zeta. Agradecer la presencia de los representantes de las diferentes organizaciones juveniles del país, los jóvenes representantes de juventudes que deseen hacer uso de la palabra. En este momento, por favor, registrarse a través del chat.